Evangelio según San Juan, vamos a leer el capítulo 4. Hoy nos tocan unos cuantos versículos, así que creo que vamos a tener que hacer mucho resumido, si es posible, porque no nos va a dar el tiempo. Un pasaje muy importante en la palabra de Dios, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Dice, desde el versículo 1, primero vamos a leer hasta el 9, después vamos a seguir leyendo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En este pasaje, que hemos leído un pedacito por ahora nada más, hay mucho para ver, ¿no? La cuestión de los samaritanos con los judíos, también importantísimo el hecho de que el Señor, dice la palabra acá, que Él se cansaba, que necesitaba tomar agua, hablándonos de su humanidad. También la experiencia que llega a tener la mujer, que no se sabe el nombre, solamente que era samaritana, y además la condición en la cual estaba, que el Señor le descubre o le muestra, y cuestiones religiosas, cuestiones culturales, cuestiones geográficas que aparecen en este pasaje, y además, casi al final de lo que nos toca en esta noche, algo muy importante, la declaración que el Señor le da a la mujer samaritana de cómo se debe adorar, y que es importantísimo. Así que bueno, vemos algunas cosas. En primer lugar, que el Señor entendió que tenía que irse de donde estaba, ir a Galilea, ya que los fariseos habían escuchado que Jesús se estaba haciendo más popular y bautizaban más gente que Juan el Bautista. Y ya se convertía para ellos en alguien que era un riesgo para su desarrollo como gente influyente, ¿no? Siempre hubo esa colisión entre las ideas y desde el punto de vista humano también entre los fariseos, los escribas y el Señor, que siempre estas personas le recriminaban cosas al Señor. Pero dice el versículo 2, aclara que no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. No encontramos cuándo, en qué momento estaban estos bautismos. Lo que sí nosotros podemos entender es que el Señor mismo, como ya hemos visto, se sometió al bautismo de Juan, que Juan le dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar? Porque lo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero acá estábamos frente a aquel que ha venido a bautizar en espíritu, y también dice en otro pasaje de la palabra que en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Así que era un bautismo muy distinto. Pero dice también que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Creo que de esto hemos escuchado muchas veces, habremos visto mapas también, donde hemos dicho que era lo que pasaba en aquel tiempo, que los judíos no se querían juntar con los samaritanos, ni siquiera querían tratar con ellos. Además era, cuando alguien quería ofender algo, le decía, sos samaritano, me parece que sos samaritano. Era una forma de insultar a una persona o de despreciarlo de alguna manera. Así que, pero el Señor dice que le era necesario pasar por aquel lugar. Que le era necesario nos hace pensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué era necesario que el Señor pasara por ahí? Seguramente porque tenía que encontrarse con la mujer samaritana, seguramente porque Él tenía un plan que tenía que cumplirse, seguro que Él tenía que mostrar también allí en esa charla íntima que tuvo con la mujer, porque los discípulos se fueron a buscar comida, ya que era el mediodía, la hora sexta,
y él se fue a ese lugar, al pozo de Jacob. Algunos dicen que debería decir la fuente de Jacob, porque el pozo normalmente era, como acá lo llamaríamos aljibe, es donde se junta el agua de lluvia. Acá se usa mucho en muchos lugares que no hay agua potable, entonces se hace con los techos, es el techo de chapas normalmente, con caños, donde va el agua a un pozo del cual después se saca. Primero se desprecia la primera agua para que limpie y después se usa el agua del agua de la lluvia, porque no hay otra, en algunos lugares no hay otra posibilidad. Pero acá parece ser que era una fuente de agua más que un pozo, más que juntar agua. Nos hace pensar en lo que dice en Jeremías, ¿no? Que dice, dejaron las aguas vivas y buscaron cisternas rotas, vacías y rotas encima, que no retienen el agua. Así que ese fue el lugar elegido por el Señor, se sentó allí, cansado del camino, y bueno, dice que fue en Sicar, una ciudad llamada Sicar, que se piensa que podía haber sido Siquem también, pero después estudios arqueológicos dicen que ya en el año 128 a.C. Siquem ya no estaba destruida. Y Sicar es una ciudad que estaba ahí cercana. Incluso es un nombre que los judíos usaban, porque el origen de esa palabra, o una deformación de una palabra, quería decir o bebedores, era una de las acepciones de la palabra original, o también otros nombres otros calificativos que siempre eran ofensivos para los samaritanos. Yo los invito a que busquen después cada uno, si no ha leído todavía o si lo ha leído muy de paso, todo este tema de los samaritanos, cómo se llega, en dónde empezó. En primer lugar tenemos que saber que en algún momento, luego que de David, luego de Salomón, que luego hubo hijos de Salomón, que hubo una división entre las tribus, y se formaron dos reinos, uno el del norte, que era la mayoría de las tribus, y otro el del sur, que eran dos tribus. Que uno se llamó Israel, el del norte, y el otro Judá. Por eso muchas veces se usa la palabra Israel, a veces indistintamente, pero no siempre quiso decir todo el pueblo. Y esto llevó después, con el tiempo, a que haya una separación muy grande, inclusive porque los samaritanos tenían como religión, digamos, como creencia, solamente el Pentateuco. Y el resto de la palabra de Dios no. Ellos eran de Moisés y el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y no aceptaban los demás. Además habían mezclado mucho con el paganismo, es lo que nosotros hoy en día llamaríamos sincretismo, ¿no? Una religión que supuestamente está correcta, pero se mezcla. De eso hay mucho en la Argentina también, lugares donde se adora a la Pachamama, pero también se cree en Dios, el verdadero Dios, no. Y así como eso, un montón de otras cosas, ¿no? O religiones que han mezclado esas cosas. Sicar está en el camino que va de Jerusalén a Galilea. Galilea estaba al norte y se la llamaba también Galilea de los gentiles, porque estaba afuera prácticamente y separada. Y los judíos, para no juntarse y no contaminarse con los samaritanos, llamémosle así, preferían hacer un camino más largo, cruzando el Jordán y dando la vuelta, y no pasar por Samaria. Ahora, esta mujer lo reconoce al Señor, porque después le dice, ¿cómo siendo samaritano, siendo judío, vas a hablar conmigo que soy samaritana? ¿Por qué lo habrá sido? Probablemente por la forma de hablar, por la tonada, por el idioma, por los vestidos. No sé, es como si nosotros vamos a una provincia donde se habla también el mismo idioma, pero tiene una tonada. Y nosotros nos damos cuenta que también tenemos una tonada y los otros también nos reconocen por eso, ¿no es cierto? Probablemente haya sido por eso. Samaria fue la capital de ese reino de Israel, un lugar que uno de los reyes
Omri, si no me acuerdo mal, de los que se separaron, ¿no? El rey de Israel, compraron una ciudad o un lugar y ahí se constituyó después en Samaria, es también una deformación de la palabra que originalmente era esa ciudad. Del año 870 al 721 a.C. Fue la capital de Israel. Y este rey Omri empezó a edificar la ciudad y la terminó Acab. ¿Se acuerdan de Acab? ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. Durante ese periodo, ustedes pueden ver la actuación de Elías y también de Eliseo, fundamentalmente, siempre denunciando a este pueblo al rey y a todos los que le seguían, que se habían vuelto realmente paganos. Recordamos los famosos incidentes de Elías peleando con los profetas de Baal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se separaron totalmente y Acab terminó de edificar esa ciudad de Samaria, que la constituyó en la capital de ese reino del norte, llamado Israel, y no solo esto, sino que hizo también un templo paralelo al que tenían, al que estaba en Jerusalén, y también hizo una casa muy especial para su hermosa esposa Jezabel, que fue la que le manejaba todo este tema y que fue la enemiga número uno, sobre todo el profeta Elías, amenazándolo. Recordemos cuando Elías hasta tuvo temor de ella, después de haber peleado con los profetas de Baal y todo lo demás, y uno dice, ¿cómo Elías le va a tener miedo a esa mujer? Sin embargo, se escapó, ¿se acuerdan? Bueno, así que era realmente muy poderosa. Omri justamente compró una ciudad que se llamaba Semer, de ahí viene después Samaria, o mejor dicho, el monte donde él después edificó, ¿no? Finalmente, bueno, sabemos que, por eso les invito a que lean las historias, es muy interesante, aunque a veces nos agobia un poco porque tenemos que saltar de Israel a Judá, de Judá a Israel, el rey de uno, el rey del otro, pero en Primera Crónica, Segunda Crónica, Primera Reyes, Segunda Reyes, todo eso nos explica mucho de lo que pasaba en este tiempo y también de la apostasía que fue de Israel, pero también luego de Judá, y por la cual sufrieron todo lo que sufrieron. Y bueno, Jehú, finalmente, el rey Jehú fue el que destruyó la casa de Acab. Y uno de los reyes, Jeroboam II, tuvo el periodo de mayor prosperidad de Samaria. Y se habían mezclado con los pueblos paganos. Pero después tuvieron consecuencias. Por ejemplo, el rey asirio Salmanasar, yo le digo nombres que tengo anotados porque yo no me voy a acordar. Si usted después me pregunta cuál era ese rey, ya no. Pero los asirios fueron algunos de los que fueron a conquistar ese lugar. Sitió a Samaria en el 724 a.C., resistieron durante 3 años, está registrado en la palabra de Dios, y una parte de la ciudad fue quemada directamente. La sitiaron y la ciudad sufrió hambre, sufrió sed, muchas necesidades. Y justamente en Isaías, en el capítulo 10, y Miqueas, otro profeta, en el capítulo 1, hablaron de esta destrucción de Israel como una advertencia para Judá, de que a ellos también les iba a pasar lo mismo, porque ellos también se habían vuelto paganos, ¿no? Después los asirios, un rey llamado Sargón, llevó cautivos, según los registros asirios pude leer, 27.290 personas de Samaria las llevó y después trajo de otros pueblos para que se mezclen. Muchas veces los imperios hacían eso, para hacerle perder la identidad, la religión, y debo decirles que hoy en día los imperios también hacen eso, tratan de mezclarnos a todos para que todos los respetemos a ellos, ¿no? Siguen existiendo los imperios en el mundo. Bueno, después pasaron los caldeos, los persas, los macedonios, los ptolomeos, los seleucidas, luego los macabeos, que un rey de Macabeo que se llamaba Hircano de apellido, la sitió por más de un año
y en el año 107 a.C. la tomó y la destruyó casi completamente a Samaria, la ciudad de Samaria. Fíjense toda la historia, ¿no? Que uno dice, y bueno, pero eso es, mejor leemos la Biblia, ¿no? Está bien, leemos la Biblia, pero también el contexto nos ayuda a entender una cantidad de cosas que si no, no la entenderíamos bien, ¿no? Bueno, luego los romanos, que por supuesto conquistaron por todas partes, y en el año 63 a.C. Estaba el emperador Augusto y se la dio esa ciudad de Samaria a Herodes el Grande, que ese ya aparece también nombrado en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, y lo llamó con un nombre que en griego equivalía justamente a Augusto, lo llamó de esa manera la ciudad. Y también hizo un templo dedicado a Augusto, una plaza estilo romano, como hacían ellos, y un estadio. Ustedes dicen que jugaban al fútbol, no. Ustedes saben que los estadios eran para... Y todavía hay en muchos lugares donde estuvieron los romanos y los griegos también, todavía quedan las ruinas, en muchos casos bien conservadas, en otros no tanto, de que en esos lugares pasaron ellos y tenían sus estadios para los espectáculos, para los sacrificios de las personas que tiraban ahí para los leones, como hemos escuchado, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hizo este Herodes, ¿no? Y también hizo un templo, ¿no?, dedicado a Augusto. Y en el tiempo de Jesús era lo que había, porque estaban los romanos todavía. Y luego, después de Cristo, alrededor del año 66, 70, había una gran rebeldía entre los judíos y quemaron esa ciudad de Samaria. Sabemos todo que después en el año 70 los romanos atacaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y luego, bueno, la reedificaron un emperador y hoy en día todavía existen algunas ruinas de aquel tiempo de los samaritanos. Como decíamos, los judíos usaban la palabra samaritano como un insulto. Y el colmo para ellos fue cuando edificaron otro templo en la cumbre del monte Gerizim, que fue también destruido por este rey Macabeo, por este capitán Macabeo. Y bueno, podemos leerlo en Juan capítulo 8, acá también en Juan capítulo 4, versículo 9, el desprecio que tenían los judíos hacia los samaritanos. Y los romanos y los llamados emperadores cristianos posteriormente persiguieron a los samaritanos hasta que en el año 63 después de Cristo, 636, cayó en manos de los musulmanes y se siguió manteniendo una pequeña comunidad con su propia religión, que ellos creen en Moisés, en el Pentateuco y nada más que eso, y mezclado con algunas cuestiones paganas, así se sigue manteniendo una secta de los samaritanos. Al pozo de Jacob, entonces versículo 6, donde el Señor, cansado del camino, se sentó, era la hora sexta, o sea, era el mediodía, seguramente hacía mucho calor, estaba cansado. Esto nos muestra, bueno, que el Señor también le pasaba eso, se cansaba, tenía sed, tenía hambre, eso habla de su humanidad. Y vino, dice el versículo 7, una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, y ahí empieza un diálogo, lo leemos y vamos a decir algo muy rápido, en realidad el pasaje es demasiado largo, me parece. Miguelito ya lo voy a agarrar, alguno le da 4 versículos, a mí me da 26, y no da para eso. No es que hablo de él porque no está presente, pero usted no le digan nada. Bueno, dice desde el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, como a veces cantamos nosotros, ¿no? Hay una canción, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío de beber? Que es mujer, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Ella trataba de poner ya una barrera en cuanto a su condición de samaritana frente a uno que era judío. Dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué me hablas? ¿Cuál es el tema? Ella estaba intrigada por eso. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el Señor empieza
a manifestarse quién era Él verdaderamente, frente a los prejuicios que ella tenía contra los judíos. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? No sé, no tenés balde, no tenés nada, ¿de qué me estás hablando? El Señor dice, y ella pone también, fíjense, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En una palabra, ¿vos sos más que Jacob? Sí, era más que Jacob, pero ella no lo sabía. Es como los judíos cuando el Señor le tuvo que decir, más que Abraham está en este lugar. Dice, ¿cómo? Si Abraham, ¿cuánto hace que se murió? Y vos decís que sos más que Abraham. Bueno, el Señor estaba por encima. Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua, la palabra de Dios tan importante, con tantos significados. ¿Recuerdan el día de la gran fiesta de los tabernáculos que el Señor se para y dice a gran voz, dice, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros, hermanos, hemos tomado de esa agua del Señor, que el Señor nos ha dado, que ha derramado en nuestro corazón. Después están todas las cuestiones de qué significa. ¿Es el bautismo? ¿No es el bautismo? ¿Es el Espíritu? Pero lo realmente concreto es que es la vida del Señor en nosotros. Él ha derramado de su agua y nos ha calmado la sed que nosotros teníamos, que es una figura también de la necesidad que tiene el ser humano. Esa sed que tiene y que solamente la calma la presencia de Dios. Bueno, la mujer ya se entusiasmó, dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Acá me hace acordar a aquellos que el Señor le había dado de comer y vinieron para que le siga dando de comer. Dice, ya así no tenemos más problemas. Y la mujer habrá pensado, bueno, si vos me das agua, yo no vengo más acá, no tengo que venir, que probablemente fuera a esa hora porque era una mujer y además no tenía aparentemente muy buena reputación, y entonces iba en ese momento cuando los demás no iban. Y dice, dame esa agua y no voy a tener que venir más acá a buscar agua. Y Jesús empieza a hablar de ella, dice, porque le pide, dice, llama a tu marido. El Señor no sabía que no tenía, que el que estaba con él no era el marido. Y sí, por supuesto que sí. Aparte, el Señor no te va a hacer un juego como a veces nosotros queremos hacer, de sacar verdad de mentira, como se dice, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, dijiste bien, porque el que está con vos no es tu marido, tuviste 5, y el que está ahora no es tu marido. O sea, aparentemente, por lo que se entiende acá, si el Señor le dice, tuviste 5 maridos, esos 5 maridos, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrán muerto? No sé, ahora el que estaba con ella, pobrecito, se arriesgaba, ¿no? Una mujer que se le habían muerto 5. Y yo hubiera pensado, che, me va a tocar a mí también, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que 5 maridos has tenido, dice el versículo 18, y el que ahora tiene no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y ya la mujer se empezó a dar cuenta que el que estaba frente a ella no era uno cualquiera, no era un simple judío que pasaba por ahí cansado y que quería agua y estaba sentado porque era la hora del mediodía, sino que era alguien distinto. Y entonces le dice, versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Acá hay algo, Me parece que vos sabés demasiado de mi vida. ¿Quién te lo contó? No te lo deben haber contado. Vos sos profeta. Me parece que eres profeta, ¿no? Y entonces ahora empieza con las cuestiones religiosas, podríamos decirle, como para poner un freno. No solamente el prejuicio que tuvo primero, porque el otro era ese hombre que le hablaba era un hombre, por empezar, y era judío, sino que ahora también le habla de su religión. No sé si la practicaba, pero ustedes saben que muchas veces hay gente que uno le dice, si cree en el Señor, y te dice, no, yo soy católico, yo soy evangélico. Ahora, yo no te pregunto eso, te pregunto si crees en el Señor. A lo mejor no va nunca a la iglesia, pero cuando alguien le habla del Señor, pone esa excusa, ¿no? Que dice, a lo mejor por tradición, me bautizaron cuando era chico, tomé la comunión, qué sé yo. Bueno, aparentemente a esta mujer le pasaba lo mismo. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en Gerizim,
Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Señor, vos sos de una religión, yo soy de otra. Nosotros estamos acá, adoramos acá, vos sos de los otros. Adorás allá. Ustedes adoran allá. Y le dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta mujer tuvo un privilegio extraordinario, maravilloso. El Señor le definió en pocas palabras lo que era la adoración y cómo tenía que hacerse. Y muchos podrían haber pensado, ¿por qué no se lo dijo al sumo sacerdote, a algún escriba importante? No, esa mujer tuvo ese privilegio. Una mujer que recién lo conocía al Señor, pero por algo el Señor tenía necesidad de pasar por ahí. Le era necesario pasar por Samaria. Ni en este monte ni en Jerusalén, no se trata del lugar. Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis. Nosotros, el Señor se pone como judío, le dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, efectivamente, viene de los judíos. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca, tales adoradores busca que le adoren. El Señor siempre nos busca para que le adoremos. La adoración, hermanos, no es simplemente una actitud física. Para algunos es estar muy en silencio, para otros es expresarlo mucho, para algunos es cantar, que no digo que esté mal, pero no es esa la adoración. La adoración es mucho más, es postrarse delante de alguien al cual estamos reconociendo que es el Señor. Y hay casos en la Biblia donde algunos perdieron lo mejor que tenía, un hijo, y ¿qué dice la Biblia? Y se postró y adoró al Señor. O sea, no es una cuestión solamente de gratitud, es mucho más que eso, es una cuestión de reconocimiento de la persona de Dios. Y el Señor busca el Padre a tales adoradores. Disculpa que voy muy rápido, pero bueno. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es el lugar, no es una cuestión física, es una cuestión de postrarse delante de Dios y de adorarle en espíritu y en verdad, y Él es espíritu. Dios es espíritu. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías. ¿Qué Mesías? Bueno, el que esperaban ellos. Algún guerrero, alguien que los sacara de los problemas que tenían. Los judíos también esperaban a alguien así, ¿verdad? Y dice, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y el Señor le hace una declaración que la debe haber dejado pasmada a esta mujer, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué privilegio tuvo esa mujer? La encontraremos en el cielo. Es muy probable, ¿no? Porque después ella habla con los demás y le transmite de que alguien ha venido y parece que es el Cristo ese. Hay un reconocimiento que ninguno, hasta ese momento, de los judíos y de los importantes dentro de los judíos, habían reconocido al Señor. Y la mujer samaritana sí lo reconoció. Debemos decir que el Señor tuvo el propósito de ir a hablar con ella. Era necesario estar ahí. Pero la mujer, a pesar de las cuestiones que ella tenía, tanto en su vida personal como las cuestiones, los prejuicios religiosos, culturales, etcétera, pudo abrir su corazón y el Señor le abrió los ojos, le abrió el corazón para darle estas declaraciones que son tan buenas para nosotros. Hermanos, lean la historia, si es que no la leyeron, algo que estoy hablando y ya se la saben de memoria, de los reyes, de Samaria y de todo eso, porque es muy interesante y nos ayuda mucho a entender el contexto de este pasaje que nosotros hemos leído. Que el Señor los bendiga y gracias por aguantarme, aunque me pase unos minutos.